Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de charlas sobre salud mental y herramientas para el abordaje en el ámbito penal juvenil, que está organizado por la Coordinación del Fuero Penal Juvenil, por la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y por el Centro de Capacitaciones y de Investigaciones Judiciales Manuela Sáenz. Para esta segunda charla tenemos el agrado de presentar a los licenciados en Psicología, a Débora Trovarelli y a Gustavo Moreno, quienes desde el año 2017 se encuentran a cargo de la coordinación de CIPAU. CIPAU es el Centro Integral Provincial de Atención de Urgencias del Adolescente, que depende de la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la provincia. Quienes nos van a hablar hoy precisamente de eso, de la emergencia en la salud mental en los adolescentes. Muchas gracias, Débora y Gustavo, por compartir su tiempo, su generosidad y en sus conocimientos, en sus aportes y en toda la experiencia que tienen en esta temática. Brevemente ahora Noelia va a explicar una cuestión nada más que técnica respecto a cómo vamos a hacer la charla y desde ya nuevamente agradecidos con Débora y Gustavo por estar con nosotros esta tarde. Bueno, buenas tardes nuevamente. Dos cosas les queremos compartir antes de empezar. Primero, que en el chat vamos a estar copiando a cada rato el link para que marquen la asistencia. El link los deriva a un Google Form, entonces tienen que abrirlo y cargar sus datos ahí y ahí registramos la asistencia. Y en segundo lugar, que hemos acordado con Débora y Gustavo, no tienen problema en que a medida que ellos van compartiendo lo que vienen a contarnos, pueden ir levantando la mano, pueden ir haciendo preguntas, pueden ir en el momento interactuando, así que siéntanse libres, capaz podemos levantar la manito para pedir la palabra, pero bueno, si también desactivar los micrófonos y todo eso está habilitado. Así que bueno, siéntanse libres. Muchas gracias, chicos. Yo les voy a compartir pantalla y empezamos. Bueno, muchas gracias, Celina y Noelia. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros poder estar acá. Como dijo Celina, nosotros somos los responsables del CIPAU. Algunos conocerán lo que trabaja, que se hace en esta institución y otros no. Por eso queríamos una breve presentación institucional y ya pasar algunas cuestiones que hacen a las definiciones de lo que es la urgencia en los adolescentes, que es a eso a lo que nos abocamos. CIPAU es un centro de abordaje de la urgencia de jóvenes entre 14 y 17 años y 11 meses. ¿Se escucha? Se escucha bien. Perfecto. Como ustedes saben, en el ámbito de la salud mental, los adolescentes no son abordados ni en guardia ni en internación en los hospitales monovalentes que tiene la provincia. Entonces, este centro está creado específicamente para la atención de las urgencias de los jóvenes que acuden a la guardia derivados de distintos efectores o de manera espontánea. Nosotros lo que iniciamos es un abordaje de urgencia, una primera escucha que va intentando localizar cuáles son las coordenadas de sus urgencias para poder determinar qué tipo de ayuda necesita el joven y poder ubicar si se encuentra en una situación de riesgo, ¿no? Que es lo que para nosotros define el riesgo cierto e inminente, el criterio de internación en salud mental. Nuestro trabajo en guardia consiste fundamentalmente en evitar las internaciones en salud mental. Entonces hacemos un abordaje intensivo de la situación del joven, familia, referentes afectivos
instituciones que han derivado, la gente que está interviniendo en la problemática del joven, y vamos trabajando de manera tal que intentamos, como les decía, que el abordaje sea de manera integral, interdisciplinario, y que la internación sea el último recurso, tal como lo establece la Ley de Salud Mental. Para eso tenemos un dispositivo que le llamamos seguimiento de urgencias, ¿no? Dispositivo de seguimiento de las crisis, de las urgencias, y este seguimiento lo vamos armando en función de la necesidad y la situación que tiene el joven. Siempre decimos que hay muchos adolescentes que llegan en una situación de riesgo muy crítica, pero por ejemplo tienen una red de contención favorable que puede evitar la internación y el manejo de la urgencia de manera ambulatoria. Para eso, en este dispositivo vamos citando al joven de manera diaria prácticamente hasta que la situación de urgencia se resuelve. Hay otros casos Diego, donde... Sí. sí. No, que hay una historia, en general en salud mental, que instaló la representación de que la internación era como el recurso principal y único para resolver las urgencias. Y en algún momento se instaló mucho en el imaginario social la idea de que la verdadera resolución se daba a partir de la internación. Ya desde hace muchos años, muchas líneas de pensamiento van trabajando la idea de que la resolución en contexto es mucho más consistente que la internación. Esto no impide que en muchos casos sea la decisión más adecuada la internación, pero eso no implica que no se intenten desde, como Débora venía contando, con muchos de los recursos del contexto y otro tipo de herramientas que podemos ir compartiendo, construyendo, se construyan otras alternativas acordes a cada situación. Es decir, que una misma situación, de acuerdo al contexto, las herramientas de acompañamiento en terreno que pueda tener el adolescente, pueden inclinar la decisión hacia la internación o hacia el acompañamiento por el dispositivo de seguimiento, siendo a lo mejor la situación concreta, si uno lo viera desde lo psicopatológico, desde la presentación de la urgencia, muy parecida. Y quizás del equipo llega a la construcción de una decisión clínica de ir por el seguimiento, de ir por la internación en situaciones muy parecidas, pero tiene que ver también con que no se evalúa solo la situación subjetiva del adolescente, sino que es una construcción, una lectura también de todas las posibilidades del contexto. ¿No? Bien, es sobre esta idea que está ampliando Gustavo, es que nosotros, en el marco de lo que era anteriormente la WIC, que hace más o menos 7 años que nosotros estamos, que tomamos la coordinación del lugar, es que nos propusimos fuertemente trabajar en el armado de esta guardia interdisciplinaria en salud mental para jóvenes que no existía anteriormente en la provincia. Nuestra apuesta fundamental en la refuncionalización que hicimos de lo que fue el pasaje de la WIC a CIPAU fue fundamentalmente trabajar en esta perspectiva. Además, el centro cuenta con 12 camas de internación, y por supuesto que cuando la necesidad está, nosotros concretamos esa internación y trabajamos con una modalidad de internación breve. Esto es muy importante también. Tratamos de que se restablezca lo antes posible la posibilidad de que el joven continúe su abordaje desde su lugar de referencia, que puede ser el domicilio. Recibimos muchos chicos que viven en hogares de la DGP y todo tipo de situaciones y de contextos nos llegan ahí a CIPAU. Es un centro provincial, por lo tanto recibimos situaciones que vienen de todos los departamentos. A la vez, la Dirección de Salud Mental viene haciendo un fuerte trabajo para que estas internaciones en salud mental también se puedan llevar adelante en los hospitales generales. Entonces, hay veces que la internación se lleva adelante en CIPAU
y hay veces que esa internación nosotros la derivamos a un hospital general o ya llega directamente al hospital general. Esto es muy importante porque las situaciones de intoxicación con las que muchas veces vienen los jóvenes no las recibimos en CIPAU, ¿m? Y eso es muy importante que la gente que trabaja en esto tenga ese conocimiento para que cuando hay un riesgo que compromete lo vital y una situación clínica, se atienda a eso previo a la situación de salud mental, ¿no? Y muchos de esos jóvenes que recurren a hospitales generales por estados de intoxicación aguda, sea medicamentosa o intentos de suicidio de distinta índole, requieren esa atención previa e inmediata por la guardia clínica de un hospital general. Y muchos de esos hospitales generales cuentan con camas de internación en adolescentes. Entonces hay veces que la internación transcurre en esos efectores y no necesariamente en CIPAU. Además que, bueno, las camas que tenemos son acotadas y muchas veces nosotros necesitamos, cuando hay criterio de internación, derivar a un hospital general para concretar la internación. Es importante aclarar que no solamente se trabaja con adolescentes en la provincia en CIPAU, con la modalidad de internación. Si te parece... El tema de la accesibilidad de la familia para poder acompañar el proceso de internación es clave, porque la distancia, al haber como centro de internación, ser el único específico en salud mental, muchas veces la distancia con los chicos de la zona este, de Valle de Uco o del sur, donde ya por suerte hay otros dispositivos, en otro momento se nos hacía muy difícil el trabajo con el contexto y la construcción de la fuera posterior a la internación. La internación es un dispositivo muy intensivo, de mucho cuidado, y muchas veces entre todos esos cuidados que se pueden dar en el contexto de la internación y el pasaje o el retorno al centro de vida, hay un abismo en relación a los cuidados que se pueden mínimamente garantizar en situaciones de mucha fragilidad y de mucho sufrimiento. Entonces, esas distancias hacían que poder trabajar con la familia, con los referentes afectivos, de los espacios, de los otros espacios de presencia del Estado, hiciera muy difícil esa construcción que para nosotros es clave en el momento de decidir, luego de una decisión muy fuerte, como es la decisión de la internación, tomar la decisión también de una alta, que implica el retorno al contexto, sobre todo teniendo en consideración los riesgos que implican muchas veces las situaciones auto o heteroagresivas, ¿no? Bien. Si les parece, podemos pasar a lo que es la definición de urgencia en salud mental e ir específicamente a la cuestión adolescente. Y vamos conversando. Si tienen alguna pregunta, nos las hacen llegar. Nosotros pensamos la urgencia en salud mental como toda situación transitoria que altera, irrumpe, ¿no? Esto es muy importante, las funciones psíquicas y el desempeño habitual. Supone un nivel de padecimiento de manera tal que los profesionales y el entorno considera que requieren atención inmediata. Esto es muy importante porque muchas veces nos llegan situaciones que no son realmente una urgencia y que se podrían haber resuelto en el marco del contexto institucional de donde proviene el joven. Eso es un tema en el que después podemos conversar. El punto es que el entorno perciba también que esa situación requiere la intervención inmediata y que no se puede contener mediante los modos o formas habituales que ese entorno o contexto tiene para intentar contener la situación, ¿no? Por eso decimos que genera un nivel suficiente de estrés
en la familia, en el joven o en los referentes adultos que perciben que no pueden contar con las herramientas para el manejo de la situación, ¿no? Si querés pasamos, Noelia, a la otra, a la siguiente. Es fundamental esta idea de cómo se va acompañando, qué decisiones se van tomando en el contexto en relación a lo que se presenta como una urgencia. La idea de que hay un quiebre en las funciones habituales es fundamental. Hay muchas situaciones que tienen gravedad, pero que en realidad se vienen sosteniendo en el tiempo, que implican funcionamientos con costos, con riesgos y con situaciones conflictivas a nivel familiar, pero que no necesariamente en el momento en que se las toma implican un quiebre, sino que es un proceso continuo que viene desarrollándose desde hace tiempo. Eso es muy importante evaluar entonces. La urgencia es algo que irrumpe, que sorprende y que invalida las funciones que habitualmente el joven podía sostener o las formas de resolución que tenía de los conflictos o situaciones de vida con las que venía pudiendo responder. Esa idea de quiebre es fundamental. Exacto. Por eso es fundamental diferenciar qué tipo de situaciones ubicar. Nosotros recibimos en la guardia. Recibimos y atendemos y son situaciones para guardia, los intentos de suicidio, las autolesiones. Como ustedes saben, esto ha proliferado mucho en los adolescentes, especialmente después de la pandemia. También las crisis de ansiedad, podemos agregar ahí crisis de pánico, angustia, que no ceden con contención, ¿no? El consumo compulsivo con exposición reiterada a situaciones de riesgo, ¿no? No atendemos en la guardia o no conviene derivar a un joven a una guardia de salud mental por situaciones de abuso de sustancias. Por ejemplo, nosotros pensamos que todas estas cuestiones que no son tan disruptivas para el joven requieren la atención de salud mental, pero no necesariamente en el contexto de una guardia. Este, por La eso, compulsividad sí, implica, y sobre todo vinculado a la urgencia en salud mental, implica que se desencadena un proceso en el que el joven no puede detenerse, en que el consumo lleva varios días ininterrumpidos, sobre todo fundamentalmente eso va alterando las funciones y el ordenamiento psíquico fundamentales. No viene durmiendo, no para de consumir, no puede detenerse, lo que en otros momentos no hacía, comienza a hacerlo, como disponer de robar, disponer de las cosas familiares, robar, quitar, empezar a tener conductas que antes no venía desarrollando y con la perspectiva de que eso no puede detenerse. Ese punto es fundamental en relación al consumo, porque obviamente las situaciones de consumo implican un joven que está en cierta situación, o al menos la representación que suele hacerse es alguien que está en situación de riesgo de exposición. Y es así, pero muchas veces vienen como instaladas como modos de vida que ya llevan un tiempo instalado, entonces no necesariamente implican una urgencia en el momento en que se las detecta, que se las capta o que se las registre en algunas situaciones en lo social o en lo familiar. antes de seguir describiendo las situaciones en guardia, ahí preguntan por la edad. La edad es, como dije, entre 14 y 17 años y 11 meses. Con 13 años los recibe el Hospital Noti y a partir de los 18 los hospitales de salud mental, Pereira o Sauce, depende al lugar donde viva el joven. Eso es importante, las guardias están organizadas por georreferencia, ¿no? A diferencia nuestra que, bueno, somos un centro provincial y por el momento guardia de salud mental hay en Cipau y hay presencia de
profesionales que están en la guardia en salud mental en el Hospital Central, en el Hospital Carrillo, ujú, en el hospital, en los hospitales en el este, en San los hospitales Rafael. en San Rafael. Anteriormente nos llegaban muchos jóvenes de Malargüe y San Rafael, ahora hay un dispositivo de urgencias en el Hospital Shestakov, ¿no? Bueno, es importante ir clarificando algunas cuestiones. Débora, te hago una consultita. Sí, En el sur, que decís que se ha abierto eso, ¿es también para adolescentes o es sí. para Es guardia? un dispositivo específico de adolescentes. O sea, que se ha replicado también en el sur. En el Hospital Shestakov, es en el marco de un hospital general, hay un servicio de internación de adolescentes y esos profesionales participan de la Guardia de Salud Mental. La diferencia con un hospital general es que está la Guardia General y profesionales de salud mental participando en algunos horarios, no permanente, no es 24 horas, de la atención de guardia, y el CIPAU es específicamente de salud mental y la guardia es de salud mental, ¿no? Donde tenemos en forma Permanente. permanente un equipo interdisciplinario. ¿Mm? Bien, menos en la noche. En la noche, a partir de las 20, queda un médico de guardia a cargo de la guardia, Los pero en el enfermeros. día es interdisciplinaria. ¿Mm? Porque la resolución de las problemáticas de salud mental no son asunto exclusivamente médico, ¿no? Sino, como decíamos recién, hay que ver un montón de cuestiones que tienen que ver con lo familiar, con lo subjetivo. Entonces, la resolución no es solamente brindar una medicación oportuna para ese momento, sino poder leer la situación entre todos los que participan en la situación de urgencia y ofrecer un abordaje que siga las distintas líneas en relación a de dónde venga esa irrupción o esa problemática. A veces el conflicto está en lo familiar, o está muchas veces en los chicos que viven en hogares, está en el ámbito del hogar, por ejemplo. Entonces, trabajamos con los referentes de esos jóvenes y no es necesaria la internación, que es lo que está pasando en el ámbito en donde están y cómo impacta en la subjetividad del joven eso que está aconteciendo en el contexto. Entonces vamos trabajando en esa dirección, que es distinto a una escucha donde se le da una medicación, se atenúan los síntomas y termina ahí la cosa, ¿no? Por eso lo del seguimiento es muy importante, porque le vamos dando un espacio para la resolución de la crisis en el tiempo. ¿Mm? No es una única vez. Nosotros Bueno, estamos en esta descripción de las situaciones de guardia, casi que estamos en la descripción más general de una situación anónima. Casi que el proceso de elaboración de una urgencia, tal como nosotros lo definimos como subjetivar una urgencia, es encontrar las coordenadas propias de la situación que llevan a ese emergente, que puede ser cualquiera de estas conductas que estamos describiendo. Casi que la localización de ciertas coordenadas subjetivas que determinan el desencadenante de la urgencia es el ordenador clínico también del tratamiento. Es decir, que en la medida que sale de la conducta general, universal, descripta acá, y le ponemos nombre y le ponemos coordenadas, lo historizamos y hacemos esa construcción en el equipo interdisciplinario, casi que es la lógica del tratamiento. Cuando eso ya va teniendo un nombre y va teniendo coordenadas en las cuales eso acontece, se van ubicando puntos que son los disparadores, podemos pensar que la urgencia va remitiendo. Eso puede llevar horas en la guardia y no requerir la internación, o puede requerir algunas semanas con el acompañamiento de medicación, con la inclusión en un dispositivo grupal, con una construcción o también con un establecimiento de un diagnóstico de la situación familiar que puede llevarnos semanas. Habíamos llegado en la descripción hasta los consumos y después venía la crisis de excitación psicomotriz. La crisis de excitación psicomotriz hay que entenderla como un estado de alteración que puede ser hetero o autoagresivo, en el cual hay un desborde, algo que pugna, algo que urge a nivel corporal y que no puede ser detenido por la contención verbal ni ambiental.
Esto es muy importante. Un chico exaltado, un chico motrizmente inquieto, que se golpea, que golpea a otros o que rompe cosas, muchas veces puede tener que ver con una crisis de excitación psicomotriz, pero muchas otras veces puede tener que ver con una situación de denuncia de algo, con la manifestación de algo, con lo que está disconforme a nivel del contexto. La crisis de excitación psicomotriz es algo que urge y a lo que cuesta mucho poner palabra. Es fundamental esa cuestión, porque muchas veces un chico que golpea, que rompe una ventana, pero que está manifestando la disconformidad con una situación muchas veces institucional, del contexto institucional, no entra en la definición de crisis de excitación psicomotriz. Si alguien se revela ante una situación claramente orientado de por qué lo hace y con qué finalidad lo hace, no tiene que ver necesariamente con una crisis de excitación psicomotriz. Sí, aunque la manifestación clínica puede ser exactamente igual. Un chico que está agitado, que el cuerpo no le para y se quiere golpear y quiere golpear a otros y uno después va donde la palabra, el diálogo es difícil de entablar, pero después de unos momentos se puede ir leyendo que tal vez, no en todos los casos, eso no obedece a la descompensación de un cuadro psicopatológico de base, sino a una situación reactiva, decimos nosotros, ¿no? A lo que le está ocurriendo en un contexto determinado. Y la manera que tiene de decirlo es a través de los actos estos descontrolados, porque no puede, por algún motivo, ponerlo en palabras de otra manera. ¿Mm? Esto lo vemos muchísimo en las situaciones de guardia. Por eso hablamos de lectura de la situación de urgencia, ¿no? Tratamos de leer lo que está aconteciendo allí. Porque siempre es la manifestación de algo, incluso la crisis de excitación psicomotriz en una psicosis, porque ahí vamos al punto que sigue, las descompensaciones de cuadros psicopatológicos de base. Por ejemplo, la psicosis con condicionamiento de conducta. Puede ser la descompensación de una psicosis, un chico con una crisis de excitación psicomotriz. Y se descompensa de esa manera. O con otro tipo de síntomas. Pero siempre ponemos esto del condicionamiento de conducta porque aún las patologías más severas, si no tienen condicionamiento de conducta, se pueden abordar en el contexto de un tratamiento ambulatorio, ¿no? Eso es importante, o sea, los profesionales de salud mental estamos acostumbrados a trabajar con esto de manera permanente. Lo que hay que derivar a una guardia es cuando ese condicionamiento lo pone en riesgo o pone en riesgo a otro. Para hacerlo un poco más descriptivo, el Bien. condicionamiento puede tener que ver con la irrupción de lo que nosotros llamamos algún fenómeno elemental, como la audición de una voz, la sensación de una sensación senestésica, la irrupción de un fenómeno que establece un quiebre y se torna insoportable para el sujeto y lo empuja. Esta idea del condicionamiento de conducta es algún tipo de conducta que lo pone en riesgo o pone en riesgo a otro. Puede ser también la productividad delirante. Muchas veces puede haber alguna productividad delirante, pero que no condiciona la conducta. Es decir, que si uno entrevista, aparecen estas ideas, aparecen o ideas delirantes de interpretación de situaciones o desorganizaciones, situaciones de desorganización psicótica, pero muchas veces no implican necesariamente que eso condicione la conducta o que empuje al sujeto a alguna situación que lo pone en riesgo, que pone en riesgo a otro. El último punto descriptivo que nosotros agregamos en esto es el insomnio de días. En general, cuando la situación implica que hace días que hay un sujeto que no puede dormir, es muy importante intervenir. Eso pone en un borde de fragilidad a, digamos, todo el espectro de la psicopatología, sean los cuadros psicóticos o sean otro tipo de cuadros que no implican la psicosis, siempre en un punto de riesgo que requiere la intervención por guardia. Hay una pregunta, Gustavo, no sé Sí, si le damos lugar ahora. A ver,
A ver, ¿ya la Ha viste? levantado la mano Norberto. Ujú. Tiene... Está activado el sonido, Norberto, si usted quiere hablar. Ah, está apagado el micrófono, Norberto. Silenciado. Bueno, ¿seguimos? Sí, sigamos. Si no puede, que puede escribir por el chat, si Ujú. quiere la pregunta. Y ahí preguntan también, mira. Está preguntando por el chat. Sí. Bueno, sigamos. Yo no veo la pregunta. A ver, la Pregun- mayoría de los Ahí la veo casos yo, mira. asociados a consumo de sustancias, Exacto. ¿ello es causa o consecuencia de un cuadro psicótico? Bueno, eh, en general, si uno tiene que tomar el tema de los consumos, obviamente el consumo cuando se sostiene en el tiempo y tiene una intensidad importante, genera cierta desorganización conductual, lo que no quiere decir que necesariamente sea una desorganización psicótica. A veces la presentación puede ser muy parecida. Te podríamos tomar el tema de los consumos como una situación que cuando se profundiza y toma intensidad, amplifica las características o la estructura de personalidad que está de base. Entonces, todas las dificultades o todos los puntos de déficit se amplifican, se ven como con una lupa mucho más amplificados, pero no implica que la sustancia va a llevar a el cuadro psicótico. Muchas veces, como contrapunta a esto, hay cuadros psicóticos de base en los cuales el consumo es un intento de aliviar el padecer que genera el cuadro en sí. Entonces se dan situaciones mixtas, donde hay una psicosis de base y con el consumo se intentan contener el sufrimiento que provocan estos fenómenos que nosotros habíamos dicho, los fenómenos elementales, los fenómenos de emergencia de la psicosis, sean positivos o sean negativos, positivos todos los que tienen que ver con la productividad, con la irrupción de un fenómeno en la conciencia, con la irrupción de un fenómeno alucinatorio. Los negativos tienen mucho más que ver con el retraimiento y con el no poder moverse o disponer del cuerpo, ¿no? Los cuadros melancólicos son más de una inhibición más general. Muchas veces en esos cuadros el primer intento de restitución es a partir del consumo de sustancias. Entonces se dan situaciones mixtas que hay que poder evaluar, pero no hay que atar una cuestión a la otra necesariamente. Sí, también es cierto que está todo en el tema de los consumos, cuando se establece el consumo compulsivo, el consumo diario que no puede detenerse y llega a situaciones de intoxicación, el sujeto vemos que pueden aparecer síntomas psicóticos disparados por el consumo, pero eso no necesariamente es una psicosis. ¿M? Por eso es muy importante ese primer momento, si se ha llegado a una intoxicación, poder hacer la desintoxicación para después poder evaluar con más claridad el diagnóstico. ¿Mm? Bien, por último, situaciones habituales en la guardia tienen que ver con las situaciones de maltrato o de abuso sexual. Eso es algo cotidiano, es decir, que la urgencia, podemos decir que se anuda a situaciones puntuales, traumáticas, vividas,
o situaciones de larga data que hacen un emergente en un momento determinado y que se encuentran muy anudados a toda la situación de padecimiento que en la urgencia emerge. Bueno, es fundamental ahí entonces abrir un espacio de escucha para poder localizar cuál es el mejor modo de acompañar una situación así de sufrimiento. Bien. Pasemos a la ¿Seguimos? siguiente diapositiva. Ajá. Bueno, en estos casos con los adolescentes son fundamentales para el momento de la crisis los adultos o referentes. Hemos hecho bastante hincapié en la escucha, en la contención, pero también es importante el límite como ordenador, porque hablábamos de esas situaciones en donde la palabra a veces está muy dificultada, entonces es muy importante que alguien de afuera pueda empezar a ordenar la situación. Cuando llega una urgencia a la guardia es todo un caos. La urgencia es del paciente, de la familia, de quien lo lleva. Entonces se activan situaciones que son realmente caóticas y hay que empezar a poner algunos límites que ordenen, ¿no? Los otros días dimos una capacitación en la FAD, en la Facultad de Arte y Diseño, los docentes, y nos preguntaban, ¿no? ¿Hasta dónde? Cuando un chico está muy agresivo, querer hablar con él, darle lugar a la palabra. Bueno, hay veces que hay que decir, no, basta, hasta acá, ¿no? O sea, esto no, con un joven en una situación, por ejemplo, de heteroagresividad, ¿no? Y inclusive es muy importante eh, el cuidado de la persona, el que la persona que está en esa situación de contener la urgencia sepa también el propio límite y poder cuidarse en esa situación. Entonces, eh, nosotros hablamos de acompañar el proceso de cuidado, ¿no? Pero también agrego el cuidado del joven y también del que se está haciendo cargo de la situación, porque si no está ese cuidado, tampoco se puede continuar con el proceso de acompañamiento, ¿no? Entonces, los límites, los cuidados, el ordenar. Hay veces que el joven no puede hablar y trabajamos la urgencia con la familia o con el referente afectivo hasta que el joven pueda empezar a decir algo acerca de lo que le pasa, pero eso a veces tarda días, ¿no? A veces horas, pero nos ha pasado de internar chicos que por un par de días no pueden hablar. Y bueno, vamos tratando de ubicar las coordenadas de la urgencia con la familia o con los referentes afectivos, hasta que el joven pueda empezar a desplegar lo propio. Que muchas veces... Obviamente, cuando emerge una urgencia, pensando en situaciones más allá de la guardia, es fundamental en esto de los límites y como ordenadores pensar también en el ambiente más adecuado para darle lugar a la contención de la urgencia. Es decir, que no sea un espacio abierto, que no sea un espacio expuesto a la mirada o a la intervención de gran cantidad de personas. Se tiene que tener el cuidado de que no esté en riesgo el chico y de que pueda estar la presencia adulta que pueda contener ese desborde, pero a su vez que también no sea una sobreintervención. Eso va mucho en una decisión que se toma en la situación puntual en que se desencadena la urgencia. Es fundamental buscar un buen espacio para escuchar al otro y para ver qué está pasando. Una mala decisión en ese punto puede potenciar una urgencia. Bien. Siempre apelamos Yo sé a... que usted me va. ¿Sí? Ah.
siempre vamos apelando en el trabajo con los jóvenes a la autonomía progresiva, a promover la confianza y la independencia del joven en sí mismo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con ese principio, aún desde el primer momento de la situación crítica, ¿no? No siempre el joven cuenta con los referentes adultos adecuados para el acompañamiento, y entonces muchas veces trabajamos con el joven y vamos apelando a su propia autonomía para poder llevar adelante su proceso de estabilización. Bien. No sé si Gustavo, si querés seguir ahí. A veces hay que tomar la decisión en relación a los adultos cercanos, muchas veces que el adulto, el acompañante, puede ser un elemento que acompaña a contener la urgencia, y en otras ocasiones se puede tomar la determinación de que es mejor producir cierta separación. Entonces, trabajar con el joven a solas, generar un espacio de confianza, muchas veces hace que ceda la situación en la cual el que lo está acompañando puede que incida en la desestabilización. Claro, por eso, sí, ahí nos preguntan de Leti, ahí vamos. Por eso es muy importante, que muchas veces nosotros pensamos que la internación que se da en CIPAU es sin adultos que acompañan. ¿M? Entonces, y hay veces que es indispensable. A veces un chico se alivia con el efecto solamente de poder salir de su casa y alejarse de algún tipo de situación conflictiva que está viviendo ahí, y se va produciendo un apaciguamiento, porque vemos que la cuestión, por ejemplo, como decía más temprano, está en algo que tiene que ver con el vínculo, ¿no? Entonces, se produce un alivio, pero el joven a la vez tiene que volver a ese lugar, ¿no? Salvo que, bueno, se decida tomar una medida de excepción y ahí se da intervención a Leti, pero muchas veces esa distancia permite un trabajo para el joven, ¿no? Y también vamos trabajando paralelamente con los familiares. Ahí hacían una pregunta en relación a los ETIs, de trabajar coordinadamente con el ETI, algo así, el alcance a leer. Sí, sí, claro, se da el trabajo coordinado desde el momento en que muchas veces es el ETI el que acompaña la situación hacia la guardia, eh, y en muchas otras situaciones eh, puede que la situación de vulneración detectada desde la guardia nos lleve a la determinación de convocar a Leti a informar una situación, a construir una estrategia compartida de acompañamiento en relación a las situaciones que puede que los chicos vengan viviendo. Trabajamos permanentemente con los ETIs, ¿no? En muchos de los casos que abordamos están ya interviniendo. Hay chicos que ya están en el marco de una medida de excepción, hay chicos que ya están en el marco de una medida de protección, y hay chicos respecto de los cuales, a partir del contacto en la guardia, se inicia el proceso para alguna de estas medidas. Y eso se trabaja entre los equipos, ¿no? Un diálogo permanente de equipos, sin ese diálogo es imposible construir la estrategia. Diálogos, acuerdos, bueno, es importante ir llevando una posición, una visión conjunta para acompañar de la mejor manera al joven. Y bueno, y eso lleva tiempo, esa construcción. Perdón. Sino que a veces la llegada a la guardia es como una instantánea de este momento, y a lo mejor hay un equipo que viene acompañando la construcción de medidas y tiene como un proceso histórico que ya lo trabajó. Entonces, entramos en conversación respecto a lo que ya se trabajó previamente, a qué lectura se hizo. Se redefine muchas veces esa lectura o las decisiones a partir de lo que en la guardia se presenta. Es como
Hay muchos procesos que no son cerrados, sino que se resignifican a partir de la urgencia. Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Noelia, ¿vos la podés cambiar? Bueno, ahí está. Ahí. Bueno, volvemos a algunos puntos que hemos estado comentando, pero es importantísimo para el manejo de la urgencia en general, pero con los adolescentes también, una comunicación eficaz para todos los aspectos de la situación. Bueno, dice la agitación, pero en realidad para todas las situaciones de urgencia, ¿no? El tema de la comunicación es fundamental. Hay veces que hay que ser claro y concreto con el joven, ¿no? Y hay veces, dice, tono neutro y empático, ¿no? Darle al joven un lugar para la palabra, pero en este margen, digamos, en esto de entre la neutralidad y la empatía, ¿no? Entonces, muchas veces los chicos no quieren hablar porque creen que nosotros vamos a tomar decisiones sobre la vida de ellos de manera inmediata, sobre todo los chicos que han cometido delito, y ahí aclaramos que se trata de un espacio diferente, ¿no? Donde nosotros vamos a escuchar la situación, lo que emerge, pero no vamos a tomar decisiones sobre la cuestión de su causa, por ejemplo, ¿no? Entonces eso va permitiendo que pueda empezar a desplegar allí lo que le está ocurriendo, ¿no? A veces no lo conseguimos, a veces es muy difícil la situación y bueno, y tarda tiempo y vamos probando distintas maniobras hasta que podemos captar qué es lo que está pasando, ¿no? Por eso una situación de guardia puede llevar horas, ¿no? En la atención. Hemos puesto estos puntos, hablar con un tono suave, acogedor y con claridad, el lenguaje concreto y simple facilita que los niños, niñas y adolescentes procesen la información que le estamos pasando en un momento que por la urgencia misma es más difícil. El lenguaje corporal debe ser respetuoso, sin confrontaciones, relajado, pero confiado y sin movimientos repentinos o intrusiones en el espacio personal. Nosotros muchas veces sintetizamos esto como la importancia de no entrar en urgencia de nuestro lado cuando contenemos una urgencia. Este punto es clave. Es decir, que si uno también entra en urgencia entre un sujeto que está con desborde, difícilmente lo va a acompañar o contener. Ese punto es clave. Entonces, en ese sentido, es importante en los espacios donde puede ser que se desencadene una crisis, quién lleva o quién toma un poco el rol central de comandar la contención, de llevar una línea principal con la cual se va haciendo el abordaje y quienes apuntalan o acompañan esa intervención. Es conveniente que el que pueda estar en condiciones de no desbordarse ante la situación sea el que lleve ese rol. Eso es fundamental. Si la urgencia nos desborda, eso se capta inmediatamente en el otro y la situación tiende a potenciarse y a entrar como en una especie de bucle así sin límite. No se trata de entrar en una cuestión de redoblar una posición de desafío, de redoblar una posición violenta, porque con ese tipo de posicionamiento potenciamos las urgencias. Y a veces implica la decisión de actos concretos. Nos pasaba de dar estas capacitaciones en el ámbito de las escuelas y muchas veces, hablábamos con los directores, los docentes, de que muchas veces es, bueno, un chico con un estado de angustia, por ejemplo, en un curso, que es una angustia que lo desborda, bueno, vení. Salimos, hablamos, intentamos hablar, salimos de la situación.
Si vemos que no podemos hablar, le ofrecemos un espacio tranquilo, un poco más acogedor, porque uno no puede saber de qué se trata lo que está ocurriendo en ese momento a nivel psíquico en el joven, no lo puede saber. Entonces es dar ese espacio y ese tiempo para que algo de eso se despliegue. Y muchas veces ocurre que con ese simple acto la urgencia cede. Y no es necesario, cede en ese punto y es necesario después empezar a intervenir de otra manera. No digo que con eso se arregla la cuestión, pero sí es sorprendente cómo a veces ofrecer eso realmente permite que el joven vaya tranquilizándose y a partir de ahí se pueden empezar a pensar otras intervenciones. Por eso somos los profesionales de salud mental, pero en este momento todos tenemos un poco de responsabilidad porque las crisis se están dando permanentemente en todos los ámbitos. Entonces es muy importante acceder a esta información porque a veces quien recibe en una guardia es un médico que está solo, que su equipo se le fue a las 9 de la noche, 10 de la noche, y lo que hace es esto que le estamos comentando, ¿no? Por supuesto que es una persona con conocimientos y recorrido en esto, pero a veces se trata de poder ubicar esto antes de entrar el que recibe la crisis en una situación de urgencia. Bueno, hay que empezar a llamar, hay que empezar a hacer, hay que empezar a... No, primero se puede intentar algo antes de resolver el traslado de un joven a una guardia de salud mental. A veces, dar ese marco a la situación, intentar instalar una pausa mínima y escuchar al joven, ya de por sí genera el contexto para que el joven mismo a lo mejor nos transmita cómo se puede ir resolviendo. Es decir, Exacto. que también en muchas situaciones de urgencia, lejos de que haya un profesional que tiene un saber respecto a lo que hay que hacer a priori de escuchar la situación, no es que hay un saber hacer que se aplica directamente sin escuchar al otro. A veces, muchas veces la construcción de acciones que llevan a la resolución de la urgencia parten simplemente de escuchar qué pauta nos da el otro o qué respuesta nos dice que tiene el otro ante esta situación que quizás ya la ha vivido antes y que nos va marcando por dónde puede venir lo que le ayuda a rearmarse un poco y salir de la situación de urgencia. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Bueno, entonces frente a una situación de urgencia, ubicar que la urgencia siempre es un emergente de un estado de malestar, que es lo que hemos estado comentando. No es un acontecimiento aislado, ¿no? Sino parte de un proceso salud-enfermedad, ¿no? Si bien es algo disruptivo, algo que irrumpe en la vida de un sujeto, está enlazado con las vivencias, las problemáticas, el contexto en el que el adolescente viene desarrollándose. Debe ser asistida, la persona debe ser asistida de manera integral, en eso ya no discutimos en el ámbito de la salud mental que la atención debe ser integral. Nosotros en ese sentido, en CIPAU, si bien trabajamos específicamente con la salud mental, ofrecemos un montón de otras prestaciones al joven, como todo el tema de salud sexual y reproductiva, talleres recreativos, deportivos, artísticos, que acompañan también a la estabilización del joven. Y requiere, esto es fundamental, un seguimiento y un acompañamiento para evitar la recurrencia. A nosotros nos pasa mucho que estamos llevando una situación y después la tenemos que derivar y se produce a veces un bache o una falta de comunicación de parte nuestra o del equipo que recibe, y cuando ese acompañamiento cae, vemos muchísimo las reincidencias y las reinternaciones.
Entonces el acompañamiento post-urgencia es fundamental, durante y post. Si querés seguir, Gustavo. Sí. Un poco acá el siguiente punto es adaptar los tiempos institucionales a las situaciones de urgencia subjetiva, a fin de no profundizar, en la anterior estaba, ahí, a fin de no profundizar los riesgos actuales o potenciales. Es un poco lo que les venimos diciendo, es decir, que la urgencia, que casi que es como, la urgencia es una situación, el que está en una urgencia está en un fuera de tiempo, en el que intenta una resolución inmediata del malestar que porta. Justamente entrar en ese vértigo institucionalmente potencia la situación, es decir, que es fundamental detenerse ante una urgencia y no querer responder o no querer resolverla de forma inmediata. Implica instalar una pausa con tener una urgencia. Bien. El otro punto es garantizar la continuidad del cuidado, lo que requiere un abordaje articulado con las instituciones competentes. Bueno, ese es casi un lineamiento general. Intentar constituirnos en referentes de niños, niñas, adolescentes en el entorno próximo, y ya que posiblemente se encuentre debilitado. Es decir, que mínimamente hay que aparecer como alguien que garantiza confidencialidad, que va a dar un espacio de escucha, que va a considerar la opinión del joven a la hora de tomar una decisión. Eso es fundamental en el proceso porque es probable que, bueno, vengan de situaciones de mucha vulneración y de mucho descreimiento del mundo adulto. Entonces, muchas veces el trabajo de poder aparecer como referentes válidos para ir encontrando una resolución a la situación de sufrimiento con la que llegan los chicos no es un proceso inmediato. Y para eso, volvemos a este punto, hay que mostrarse dispuestos dispuestos a dar el tiempo para que ese vínculo de confianza se establezca. Ahora sí pasemos a la siguiente. Bien. Sí, las intervenciones. Bueno, hemos estado hablando de eso en general, ¿no? Mientras hablamos de la urgencia, hablamos de las presentaciones y hablamos de las intervenciones, ¿no? Como son cosas que van de manera ligada. Intervenir en el contexto de la persona puede requerir medidas de contención y o protección. Bueno, es un poco lo que decíamos recién en relación, por ejemplo, al trabajo con los ETI. Nosotros muchas veces tenemos que recurrir a, por ejemplo, a veces transitoriamente, la figura de pedir que el cuidador o el responsable del joven pase a ser otra persona o incorporar la figura de acompañante terapéutico, ¿no? Distintas estrategias que acompañan las medidas de contención o que son las medidas de contención y protección implica distintas estrategias, depende de la situación. Considerar la red de apoyo social y familiar de la persona Ahí está. y favorecer la participación. O sea, nosotros no podemos decidir sin cierto nivel de consentimiento familiar y del joven, porque cualquier estrategia que está desenganchada de lo que el contexto que después va a contener al joven capte, acompañe, entienda, va a fracasar, ¿no? Y también intentamos en todos los casos ese consentimiento del joven, ¿no? Porque para nosotros es muy importante el concepto de implicación subjetiva, que es decir, que el sujeto que estamos abordando se implique en lo que le pasa, en la medida de lo posible, ¿no? Y trate de trabajar en poder ir arreglando algo de esto, ¿no? Entonces siempre apostamos a eso y que la familia también tenga algún nivel de implicación, ¿no? Sin la implicación y sin obtener cierto consentimiento en las propuestas que hacemos, las propuestas están en el aire, no van a ningún lado y no tienen repercusión subjetiva.
Es decir, que con grandes ideas respecto a por dónde puede ir la cuestión sin el consentimiento del otro, difícilmente resolvamos una situación de urgencia. Y eso es clave, sobre todo en esta época, como decía Gustavo, que los adolescentes no cuentan con referencias hacia dónde dirigirse. Entonces, quienes estamos en esas situaciones, a cargo de los procesos de los adolescentes o responsables de eso, pensamos que tenemos que trabajar en esa perspectiva, porque si no nos constituimos en un lugar absoluto que dice lo que hay que hacer y la realidad nos retorna todo el tiempo en un fracaso de esa estrategia. ¿Mm? Bueno, Bien, sí, las podemos acciones pasar a... intersectoriales. Sí, Bueno, estamos... de esto ya hablamos, tratamiento ambulatorio, la internación. Podemos pasar a las preguntas, Débora, si te parece. Sí, eso de alguna manera ya está, los ejemplos. Veamos si hay algo ¿Dejamos más. de compartir o quieren a ver si quieren Sí, preguntar? la conclusión entre todos es de lo que venimos hablando, ¿no? Lo vamos diciendo en la medida que vamos exponiendo la necesidad de pensar la intervención compartida. Bueno, como una construcción en equipo, considerando la singularidad del caso, a partir de eso definir la estrategia de abordaje. Cada caso tiene una resolución singular, digamos. ¿Mm? Seguramente, si hay otras instancias, otros efectores del Estado que han participado y que han tenido una lectura, hay que explicarlos. No se puede pensar que cuando uno interviene es el comienzo de algo que a lo mejor ya tiene una historia de intervención que hay que incluir y con la que hay que poder dialogar. Eso es fundamental, sino después caemos en intervenciones fragmentadas, es decir, que de algunos sectores vamos por un lado, desde otros vamos hacia otro y de alguna manera el joven es el que padece la fragmentación de nuestras intervenciones. Ahí hay una mano levantada y también nos preguntan si podemos compartir el material. Por supuesto que lo podemos compartir, queda a disposición de las organizadoras. Y Patricia, ¿querés sacar el... Patricia, ¿puedes desactivar tu audio? Ahí Ahí, está. ahí está. Ahí está. Ahí está. Buenas No, a tardes. veces sale. Buenas tardes. Con esto que decía Gustavo, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, Bien. Con esto que decía Gustavo, las intervenciones fragmentadas, que es una realidad que vivimos día a día, yo quería saber si los efectores que existen hoy en la provincia son suficientes y esta coordinación que habla después del tratamiento en crisis y lo posterior, involucrar a la familia, que de alguna manera se involucre, porque tratamos al niño, al adolescente y después lo devolvemos al mismo lugar donde la familia capaz que ni se involucró, ni hizo ningún tratamiento, ni nada. La pregunta concreta es, ¿son suficientes los efectores de la provincia? ¿Alcanzan para la problemática que hay en los distintos departamentos? Todo se maneja desde una parte central y, por ejemplo, yo que trabajo en Rivadavia, Junín, muchas veces nos quedamos cortos con la intervención de los profesionales. Eso es. Y así planteada la pregunta, si son Ahí. suficientes los efectores, casi que podría entrar en la respuesta fácil y decirte que no. Te diría Nunca. que hay que hacer con lo que tenemos, hay que poder recurrir a lo que tenemos y que también, justo hoy tenía una conversación en la mañana respecto a las situaciones institucionales que se viven en otras provincias. Si bien faltan un montón de recursos y probablemente en muchos momentos los efectores nos vemos desbordados por la cantidad de demanda que hay como para poder responder mejor en el tiempo y con mejores respuestas,
También es cierto que si uno da vueltas un poco por el país y averigua cuáles son las respuestas posibles que hay desde salud pública a las problemáticas de salud mental, te encontrás con que la situación, por lo menos en la provincia, no está no está tan desfavorecida. Hay varias instituciones que se han ido constituyendo a lo largo del tiempo, las instituciones no están aisladas, hay redes de los centros infantos que a veces puede que en la necesidad de responder a todas las situaciones que se dan en lo social parezcan insuficientes, pero que llevan una construcción de años y que no es un asunto menor como posibilidad de respuesta. Yo creo que hay que seguir intentando generar con lo que vamos teniendo y con la construcción de nuevas respuestas, mejores respuestas, y no quedarse en la impotencia de que no alcanza con lo que hay. Porque en todo caso tenemos que tratar de ver Tal cual. cómo construimos mejores respuestas y de más calidad la situación en general que viven los chicos, que en este caso es los destinatarios, lo que le da sentido al trabajo nuestro al menos, ¿no? Nosotros pensamos, Patricia, que por más que Otra sí, sí, a veces no se trata de la cantidad, sino del cómo se trabaja. ¿M? Nada más pregunta, te digo eso. Ujú. Sí. ¿qué tiempo, qué tiempo de seguimiento posterior a la intervención en crisis hacen? ¿Cuánto tiempo hacen el seguimiento? ¿O ustedes hacen la intervención en crisis, coordinan con los efectores y después no reciben un feedback, o sí hay un feedback Sí, de esos efectores por si hay una recaída? Mirá, en general nosotros no acompañamos la situación. A ver, ¿qué nos pasa a nosotros? Tenemos una De internación urgencia. que tiene como muchos recursos en el sentido de que hay oferta de talleres. Hemos tratado de que sea un espacio muy amigable para los adolescentes, que implica propuestas, que no implica la cama de hospital clásica, sino que es un dispositivo grupal Tal donde cual. se van encontrando con otros chicos, donde tienen actividades de talleres y donde de alguna manera muchas de las posibilidades de lazo que estaban probablemente resentidas en el afuera se tienden a restituir no solo en el trabajo con nosotros, sino en el encuentro con otros jóvenes. Ese mismo espacio nos mete a veces en un brete, porque los chicos quieren recurrir nuevamente al espacio o no enganchan con espacios en los efectores ambulatorios donde a lo mejor por las características de la oferta no están los chicos en condiciones de poder tomarla. Nosotros, la definición institucional, que es la que nos da también posibilidad de operatividad, de tener la guardia abierta y de dar respuesta a situaciones nuevas, implica que acompañamos la resolución de la urgencia. Ahora, luego la acompañamos hasta que está incluido en otro efector. No te diría que esté estipulado 1, 2, 3 semanas para eso, de acuerdo a la posibilidad de inclusión en otros espacios que nos dan la pauta de que de alguna manera la situación está contenida y acompañada, eso nos da el tiempo de la finalización de la intervención. Tratamos que no se postergue en el tiempo también por esto, porque después los chicos aprenden cómo llegar a la guardia y qué decir esta guardia para lograr una internación. Una internación es una situación atípica y de laboratorio en la vida. La vida está afuera, la vida está afuera de las instituciones. Intentamos que así también lo entiendan los chicos. Entonces, nos vemos en esa situación donde conseguimos una respuesta más rápida para incluir a los chicos, a lo mejor se acorta el tiempo de seguimiento. Y en otras ocasiones tenemos que acompañarnos por un trayecto mucho más largo del que quisiéramos, porque bueno, la situación misma que vos Ahí, planteabas en la primera pregunta nos atraviesa. Conseguir un turno, conseguir claro, un espacio de salud que acompañe, restituir el espacio educativo, eso a veces lleva tiempo. pero quería saber si un caso requería más tiempo, acompañan un poco más. Está bien, eso quería saber, que no era solo la intervención en crisis, sino que acompañaban un tiempo más, coordinaban y después, bueno, como la vida misma, No, 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 dejarlos no. encaminados. Y Te bueno, y la diría que un familia punto clave acompañada. es que es muy difícil pensar que un chico que atravesó una urgencia no tenga por lo menos por un trayecto de vida a un mediano plazo que tener un acompañamiento institucional. A veces desde el ámbito de salud, desde el ámbito específico de salud mental, a veces
desde otros dispositivos de acompañamiento. Hasta que eso no acontece, no dejamos de estar en un proceso de contacto con la familia y con el chico. De ningún modo se corta, digamos, Bien, con el alta de internación, para nada. perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Débora, tenés silenciado tu micrófono. No trabajamos con protocolos de tiempo establecidos. Por ejemplo, 2 semanas un seguimiento, 2 meses un seguimiento. Es de acuerdo al caso, ¿no? Y siempre nos interesa la vuelta una vez que se insertó en ese otro espacio, a ver cómo va. A veces citamos, aunque esté yendo a otro efector, para ver cómo le ha ido. ¿Mm? Sí, ¿otras preguntas? Habían otras. 45 litros. Me dice, ¿qué hace? Pueden desactivar sus micrófonos, ¿eh? Norberto hace rato que quiere hablar, pero no sé si no puede desactivar su micrófono. A ver, voy a intentar desactivárselo yo. Ah, ya no lo encuentro. Igual hay varias preguntas en el chat. Pero no puedo leerlo, por eso no A En puedo. que en ver, realidad hay muchas por el tema de la inscripción, no. Yo creo que ha sido clarísimo todo lo que han expuesto, ha sido importantísimo. Sobre todo, Pero encontré una pregunta. a ver, a ver, ha estoy encontrado leyendo una pregunta. Acá encontré una pregunta. A ver, de Fernanda. A ver, Ah, dice, exacto. ¿La acorde a ves? la ley de salud mental, ¿creen que sería pertinente incluir este dispositivo en hospitales generales? Los dispositivos especializados no tienden a la despersonalización de algunos efectores y a listas de espera imposibles en otros, o la distribución inequitativa de los recursos en los niveles de atención, primer nivel cada vez más pobre. Estamos de acuerdo con todo lo que decís, pero también nosotros tomamos la institución cuando tenía un carácter, digo, acorde a todo lo que transmite los lineamientos de la Ley de Salud Mental en relación a la existencia de dispositivos monovalentes, y que la línea general, digo, para los que no conocen tanto, es propender a la inclusión de la salud mental en la salud en general. Entonces, que los dispositivos de salud mental se encuentren incluidos en los dispositivos de salud integral. Cuando nosotros llegamos tenía la institución un corte muy al estilo de los dispositivos monovalentes. Hemos intentado, un poco se los hemos ido transmitiendo, incluir a la salud integral y darle un carácter mucho más acorde a las necesidades de los adolescentes. A su vez, en coexistencia con una red que incluye los dispositivos en los hospitales generales y tendiendo también a los dispositivos en el segundo nivel y a APS. Muchos de los chicos, lo mejor que puede pasar para proponer un espacio de cierto acompañamiento de salud mental es que sea con accesibilidad y a lo mejor en el centro de salud cercano al lugar de vida de los chicos. Es cierto que hay mucho menos recurso ahí. La pregunta es si hay que desarmar estas cuestiones para llevarlas al primer nivel o si hay que abrir ofertas en los distintos niveles. Por ahí eso es difícil de responder. ¿Hay algún nivel de contención por la experiencia que vamos teniendo con Noti, con el Hospital Central, con San Rafael, con el Carrillo, que tienen distinta posibilidad de armado de la internación en el hospital, dentro del hospital general, que algunas situaciones son más difíciles de contener? En el hospital general, en general, los chicos se internan con un acompañante familiar o con un cuidador que pone el Estado. A veces esas situaciones no son tan fáciles de implementar, a veces esos acompañamientos no son tan fáciles de sostener, y a veces la coexistencia con otras situaciones que se dan en el hospital a veces se complica. Pero tenemos la idea de que en términos generales sí, hay que ir hacia la salud integral y no la salud mental separada de esa perspectiva.
No sé, Débora, si querés agregar algo. No, estoy totalmente de acuerdo y por ahí darle lugar a otras preguntas que puedan ir surgiendo. Ahí habían preguntado si se podían explayar en torno a la implicancia subjetiva. Ujú. Bueno, no sé quién hace esa pregunta, ¿a quién le respondemos? Ah, bueno. Eh, bueno, Gladys Mujica pregunta. ajá, bueno, Gladys, nosotros ese concepto nos parece clave en el trabajo terapéutico en general, pero en la urgencia en particular, que alguien pueda ubicar un punto en el que tenga que ver lo que le ocurre a nivel de la manifestación de la crisis con algo propio, ¿no? Y no solamente que la cosa esté, por ejemplo, puesta en el afuera. El ejemplo clásico es lo que el otro me hace, lo que el otro me dice. Bueno, hay algo que te pase a vos, que te ocurra a vos en relación a previo a que el otro se te vuelva a lo mejor persecutorio, aterrador, cómo hacer para defenderse y protegerse de eso, o con cualquier manifestación o con el consumo. ¿Con qué tiene que ver el consumo para un joven? ¿No? O sea, el consumo, sí, porque mis amigos me llevan. Voy a la esquina y hay y consumo. Bueno, pero ¿con qué tiene que ver de lo propio? ¿No? Ese es el trabajo al que apostamos en la subjetivación de la urgencia. Porque sin eso es como que nos salteamos un paso. Después habrán disquisiciones clínicas, no sé si hay psicólogos acá, cómo es eso para los distintos cuadros clínicos, cómo es la subjetivación en los distintos cuadros clínicos. Pero sí hay algo de esa, de que algo de lo que le está ocurriendo pueda localizarse en sí mismo. ¿Mm? Y a partir de eso también, esta implicación, incluirla también en, digamos, en las respuestas, en los intentos de resolución para estar mejor. Es Ujú. decir, que también estar implicado en cómo construir un modo de estar mejor, de habitar mejor el mundo, de habitar mejor el cuerpo, de soportar mejor el sufrimiento. Digo, en todo el abanico de la subjetividad está la posibilidad de estar implicado en la resolución que se le va dando a las situaciones. Eso es en términos generales la implicación. Porque lo otro es creer que tenemos la fórmula y que se la damos al otro respecto a qué tiene que hacer para estar bien. Eso sería también tener una posición del lado de los profesionales que no contempla la necesidad de que el otro se implique en las propuestas que se hacen. Entonces yo le digo lo que está mejor que haga para estar bien. Eso no llega a ningún lado, en términos generales. O llega hasta donde llega la posibilidad de la sugestión, si el otro consiente, ¿no? Mm. Porque puede que consienta lo que yo le diga y esté dispuesto a seguir las indicaciones de lo que le propongo respecto a cómo estar mejor. Si no hay implicación en ese consentimiento, eso dura lo que dura la sugestión, muy poco. No sé si respondimos, pero bueno, había otra pregunta por ahí. Ay, yo no las puedo leer, por eso. Yo no he visto ninguna. A ver. ¿Hubo algún momento, Ah, dice Claudia? ¿hubo algún momento que pudieron detectar un crecimiento abrupto de casos? Pregunta Claudia Suárez. Y yo dije algo de la pospandemia y también hay épocas que vamos viendo a lo largo de los años donde proliferan más las urgencias de los adolescentes en salud mental y épocas donde se acomodan un poco, pero esta época en particular que estamos atravesando, sí vemos que hay un incremento. Ujú. Post pandemia sí podríamos decir que detectamos un incremento de los efectos que tuvo en los adolescentes la pandemia, ¿no? De distinta índole.
Podemos hacer una charla de eso. Y ahora, bueno, también la situación social, el contexto determina muchísimo situaciones de mucha precariedad, vulnerabilidad, bueno, que también tienen que ver con el aumento de las crisis de salud mental. Sufren las familias y los chicos también hacen eco de ese sufrimiento, ¿no? Bueno, Bueno, Silvia. Gustavo, muchísimas gracias. No sé si Natalia activaste el audio para decir algo, pero si no, bueno, ahí en el chat tenemos agradecimientos y por la claridad de las explicaciones. Nosotras les agradecemos muchísimo su tiempo y la presencia también de todas ustedes que están y todos ustedes que han escuchado muy respetuosamente y las ganas de participar. Y bueno, nos encontraremos el próximo miércoles a las 18, como todos los miércoles, y bueno, y volver a agradecerles. Bueno, gracias a Gracias por la ustedes. invitación. Gracias, Por la Débora y Gustavo. participación. Realmente espectacular, buenísima, clarísima la exposición de ustedes. Ha servido muchísimo. Muchísimas Bueno, gracias a todos por un participar gusto. y gracias a ustedes nuevamente. Bueno, hasta luego. Adiós, adiós.